Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei y hoy vamos a ver cómo eran las máquinas de escribir que se usaba en China. Como nosotros tenemos otro sistema de escritura que son los caracteres, ¿sí? Como que hay miles de caracteres, entonces como que una de las curiosidades es cómo era la máquina de escribir, ¿sí? Si bien hoy en día todo el mundo usa computadora y la computadora realmente ha facilitado un montón para los países que no usamos digamos, el abecedario, ¿no? Como un abecedario fijo, como por ejemplo China, en Japón, que usamos caracteres. Y bueno, eso se ha facilitado un montón. Igual hay mucha gente que también tiene dudas de cómo se ven los teclados actuales, ¿sí? Que no se ven así. O sea, no, usamos teclados comunes y corrientes, ¿sí? Como los que usan todo el mundo, porque el sistema de input que se usa en China es con el Pinyin, ¿sí? O sea, que se escribe con letras latinas. El Pinyin es el sistema, digamos, también de fonética que se usa en China. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir hola en chino, ¿sí? Hola se dice ni hao. Simplemente se tipea NIHAO. Y la máquina automáticamente calcula la mejor opción para el usuario. Y al tocar Enter se elige la primera opción. El input con Pinyin no tiene en cuenta los tonos, solo cómo se deletrea. Y por otro lado, no es necesario escribir carácter por carácter. Hoy en día las computadoras pueden calcular las mejores opciones según el contexto, por lo que uno puede escribir hasta una oración corta todo seguido sin poner Enter nunca. Prácticamente nadie escribe carácter por carácter porque es demasiado lento. Escribimos mínimo una palabra o varias palabras juntas. La máquina los combina y elige los que más probablemente pueden ir para la oración. Sería como la idea del predictivo. Puede haber errores o elegir algo que no querías, por eso hay que chequear antes de elegir o antes de seguir. Hay muchas palabras que suenan igual sin tonos, por lo que hay varias opciones. Por ejemplo, la palabra de 睡觉, dormir, y 水饺, que son los ravioles, se escriben igual en Pinyin. Entonces cuando escribimos el Pinyin de esto, surgen ambas opciones y tenés que elegir la palabra que querés. Pero por ejemplo, en una oración, ¿sí? Por el contexto, la máquina sí lo puede elegir bien. Si yo escribo 我要睡觉, o sea, quiero dormir, me elige bien los caracteres. Y si pongo 我要吃水饺, ¿sí? Al estar 吃, que es comer, me elige bien la palabra 水饺, que son ravioles. Pero si por ejemplo solo digo 我要水饺, o sea, quiero ravioles, sin la palabra comer, la opción que me da la máquina es quiero dormir. Y en ese caso, entonces separo, no escribo la oración completa. Si escribo 我要 primero, enter, y después 水饺, y elijo la opción de ravioles. Es decir, que cuando la máquina no puede combinar bien, ahí es cuando elegimos la palabra sola o el carácter solo. Y muchas veces ni es necesario escribir el Pinyin completo. Solo con el primer carácter y la primera letra del siguiente ya te trae las posibles opciones. Incluso escribiendo solo las iniciales de cada carácter también te da las posibles combinaciones. Además, siempre recuerda la última combinación que elegiste y así para la próxima te lo ofrece como primera opción. Así que esta es la forma más común que se usa para escribir en la computadora o en los smartphones. Pero antes de que existieran estas tecnologías, ¿cómo eran las máquinas de escribir en China? Las primeras máquinas de escribir europeas surgieron en el siglo XIX, pero debido a la complejidad del idioma chino, las máquinas de escribir adaptadas a los caracteres chinos surgieron recién a principios del siglo XX. Y hubo varios modelos con distintos sistemas. Sin embargo, visto desde el punto de vista de hoy en día, ninguno parece demasiado práctico. Así se veía la máquina de escribir china. Era como una tabla con muchos caracteres y el mecanógrafo tenía que buscar uno por uno y tipearlo en el papel. Zhou Houkun, egresado del MIT en Estados Unidos, fue el primero en inventar un sistema en 1912 y lo llaman el padre de la máquina de escribir chino. La máquina pesaba unos 18 kilos y no era práctico su producción en masa. Y luego, en 1919, Xu Zhentong tomó las ideas de su predecesor y también, inspirándose en la máquina de escribir japonesas, que también usaban caracteres chinos, inventó un nuevo modelo que fue la primera máquina de escribir producido en masa hecho por la prensa comercial de Shanghái. Este modelo se lo conoce como Xu Shi, por el apellido de su creador.
También hubo otro modelo conocido como Yushi por su creador Yu Bingqi, surgió en los años 30 producto de las modificaciones a la máquina de escribir japonesas. Ambas fueron muy populares en sus inicios, hasta que luego fueron reemplazadas por nuevos modelos. A partir de 1978, la marca de Shuangke Double Pigeons introdujeron un nuevo modelo DHY. La idea de la máquina era similar y a lo largo de los años lo que fue variando fueron las ubicaciones de los caracteres más usados en la tabla. Los caracteres más comúnmente usados varían según el tiempo, van surgiendo expresiones y nuevas palabras, y otras quedan fuera de moda. También los cambios sociales y políticos afectan qué palabras se vuelven más populares o más escritas. Por ejemplo, a partir de los años 50, el carácter de Mao, por ejemplo, pasó a estar en la zona de los caracteres más comunes. Y la pregunta del millón sería, ¿qué tan rápido era escribir con este tipo de máquinas en chino? Bueno, la realidad es que no era muy rápido, es obviamente mucho más lento que escribir con letras latinas. Y lo que determina la velocidad de escribir una palabra era la distancia que tenían los caracteres, ¿sí? O sea, por ejemplo, si uno quiere escribir la palabra panda, y en chino panda se dice xiongmao, son 2 caracteres. Entonces, dependiendo en qué parte, digamos, esté cada carácter, ¿sí? La distancia entre, por ejemplo, xiong, si está en este lugar, y mao está en el otro lugar, entonces esa distancia de recorrerlo, de ir a buscarlo, es lo que atrasa, ¿sí? A la hora de escribir. O sea, como que depende la distancia entre las distintas palabras donde estén ubicados los caracteres. Y durante la década de los 50 cambiaron las ubicaciones de los caracteres para acomodar los caracteres más usados y los que llegan a formar palabras juntas. Por ejemplo, si tengo el carácter de tong, en su alrededor puedo poner con, y así tipear más rápido cuando escribo con tong. Y con la misma idea, con el carácter de tong, a sus alrededores podemos poner palabras relacionadas, como para formar tongshi, shijian, tongqi, qijian, zhijian, suishi, suibian, bianli, 便宜, 利益, 有利, 有关, 所有, 所以, y así etcétera, ¿no? Siempre el carácter junto con otro carácter puede formar una palabra. Y este sistema de colocar juntos los caracteres que puedan formar palabras se llama lianxiang, que significa pensar conectado. Y esto es lo que se usa en los sistemas de input de hoy en día de las computadoras, en donde acelera muchísimo la velocidad de tipeo. O sea, cuando apenas escribís un carácter, la máquina enseguida relaciona y predice los posibles siguientes caracteres que pueden estar conectados o asociados a ese carácter. También está el modelo diseñado por Lin Yutang, que es el que más se parece a una máquina de escribir occidental en cuanto al diseño de las teclas, pero es en realidad el modelo más complejo y sofisticado en cuanto al funcionamiento. Básicamente tiene un cilindro en su interior que a la vez está compuesto por 6 cilindros medianos, y cada uno contiene 6 pequeños cilindros, y en cada cilindro tiene 8 lados y en cada lado puede colocar 28 caracteres, por lo que en total se puede escribir 8064 caracteres. Este sistema descompone los caracteres por partes, pero es diferente a la lógica tradicional de cómo descomponer los caracteres. Es algo totalmente inventado por Lin Yutang por una cuestión de practicidad y espacio para la máquina. Lamentablemente, esta máquina nunca se pudo producir de forma comercial por falta de inversiones y además luego Lin Yutang entró en quiebras. Durante el periodo de gloria de las máquinas de escribir, el trabajo del mecanógrafo, que en chino se llama Ta Zi Yuan, era un buen trabajo, ya que, digamos, por un lado se necesita una persona alfabetizada, ¿sí? Que sepa leer y que no se confunda los caracteres, que no tenga falta de ortografía, y que también se necesita como mucho entrenamiento, ¿no? Como para aumentar la velocidad a la hora de tipear, porque también se necesita alguien que pueda hacerlo rápido, ¿no? Que alguien que esté, no sé, 80 horas tratando de encontrar los caracteres. Y a medida que fueron surgiendo las computadoras, las máquinas de escribir se fueron retirando del escenario. Y hoy en día los jóvenes prácticamente no recuerdan o no saben cómo se veía en la máquina de escribir antes. De hecho, yo nunca lo había visto. Lo vi de casualidad en un video y la verdad que me llamó mucho la atención. Sí había visto la máquina de escribir, digamos, las occidentales, ¿no? Que siempre aparecen en las películas. Pero la máquina de escribir china, no se ve mucho en las series de época. Entonces como que no, yo la verdad que tampoco sabía. Lo descubrí y fue como toda una novedad. Lo cierto es que cuando la máquina de escribir era el signo de modernidad del siglo XIX y siglo XX, solamente se amoldaba a los idiomas que tenían una escritura con alfabeto latino, mientras que muchísimos otros idiomas de otras ramas no podían lograr adaptar su escritura a las máquinas de escribir. Entonces, prácticamente la mitad del planeta no se podía amoldar a esa nueva modernidad. Las grandes empresas que producían las máquinas de escribir de ese entonces, como Underwood, IBM, Remington, Olivetti, entre otras marcas, habían intentado crear algo que se pudiera adaptar al sistema de escritura del chino para poder entrar al mercado en China.
pero han fracasado, no han podido, digamos, crear algo que realmente funcionara. Y entonces, cuando no pueden traer algo al imperio que controlan, entonces ese algo diferente debe ser purgado del universo para mantener la homogeneidad. Y a partir de 1900 empezaron a surgir muchísimas voces de crítica y de burla al idioma chino. Y a partir de esa época también empezaron a surgir las caricaturas de humor que se burlaban y denigraban a otras culturas. Y de hecho hubo movimientos en China desde el principio de 1900 que buscaba eliminar los caracteres y pasar la escritura al alfabeto latino. Y eso lo podemos analizar en otro video. Y actualmente hay muchísima gente que considera que el chino es demasiado difícil de aprender por los caracteres. Pero lo más sorprendente es que hay gente que exige que los caracteres se deban amoldar y adaptar a su idioma para que, digamos, sea más fácil para ellos. O sea, como que todo se tiene que amoldar a su lógica de cómo debería funcionar el mundo. Hay un libro que se dedica a analizar la historia de la máquina de escribir china. No sé si estará en español porque el original está en inglés. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, les haya parecido interesante ver cómo eran las máquinas de escribir en la antigüedad. A mí me pareció bastante curioso y un poco complicado el trabajo de los mecanógrafos en esa época. Así que bueno, nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Y también para los que puedan, me pueden apoyar en Patreon para que les pueda dedicar más tiempo a hacer los videos. Nos vemos en la próxima. Adiós, 再见.